¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. En esta oportunidad vamos a hablar de un libro, México antes de ser México. Aquí lo tiene, su tomo número 4 y que en esta ocasión se centra en los mayas del clásico, dice, y de cómo se los llevó el tren. Es el subtítulo de mi querido Patricio, admirado en todos los sentidos, a quien por supuesto saludo con muchísimo, pero muchísimo gusto. Patricio, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, te decía muy contento de estar aquí contigo, muy familiarizado ya con este escenario de todas tus pláticas. Así que de veras muy contento de estar contigo y con toda la gente que te sigue. Muchas gracias, querido. Oye, pues a ver, platícanos un poco. Es el tomo 4. Tu servidor ha tenido la oportunidad de leer todos y cada uno de ellos. Me encantan, te soy Ah, qué honesto. maravilla. Y lo que yo te preguntaría es, los mayas. A ver, ¿quiénes fueron los mayas? ¿Cómo ubicamos a los mayas según el texto que tú nos compartas en esta oportunidad? Pues mira, empiezo desde el principio. Adelante, adelante. Efectivamente, este es el tomo 4. Mira, aquí voy a ir enseñando los anteriores. Este es un proyecto que inicié en el 2015 más o menos. Y que tiene, o sea, el asunto es hacer libros como con el formato que inventó el maestro Ríos, que es con Mm, monitos, con humor, y, eh, y el tema que elegí es el de la historia antigua de México o del México indígena, ¿no? Que empieza desde el poblamiento del continente, que es de lo que se trata este tomo uno, y después va abarcando lo que es la historia muy larga de las culturas mesoamericanas y por periodos, así lo elegí, dividir con la asesoría y ayuda de quien fue mi maestro, que fue Alfredo López Austin, ¿no? Decidimos que fuera yo abordándolo por periodos para facilitar un poco la ubicación temporal de las culturas, porque yo, como me imagino que mucha gente, no tenía mucha idea de cuáles habían surgido primero y cuáles después y cuáles habían convivido. Y entonces esto ayuda a ubicarse temporalmente, ¿no? Por cultura y por región. Entonces después, en ese segundo tomo, viene que empieza con los olmecas, zapotecas y ya los mayas, ¿no? Regresando a la pregunta que me hacías, se ve cómo empiezan a surgir, a emerger estas civilizaciones en diferentes lugares de Mesoamérica. Mesoamérica es la América Media, que designa tanto una zona geográfica como a una zona en donde surgieron culturas que tenían muchas cosas en común, ¿no? Entonces, ese segundo tomo abarca el periodo preclásico, que es donde literalmente surge todo, se inventa todo, lo que después se iría refinando y creciendo y demás. Y luego en ese tercer tomo, que es de Teotihuacán a los Huachimontones y que es la primera parte del periodo clásico, eh, hablo sobre todo de Teotihuacán, que fue una cultura importantísima, no solamente una gran ciudad, sino una cultura muy importante que dominó buena parte del periodo clásico en todos sentidos, en todo lo que es Mesoamérica. Y bueno, aquí mira, aquí viene lo importante con este siguiente tomo, que es el 4, que es la segunda parte, digamos, del periodo clásico. Mi idea era hacer un solo libro, ¿no? Pero empecé pues a estudiar y a investigar y a desarrollarlo. Y cuando llegué a la parte de los mayas, pues vi que lo que yo había desarrollado era, nada más de mayas, era un tanto más que todo el libro anterior, o sea, que toda la parte anterior. Entonces ahí López Austin y también mis editores me sugirieron mejor dividirlo en dos. Y por eso el cuarto tomo está dedicado a los mayas del periodo clásico, aunque también aparecen los mayas en los libros anteriores. ¿Qué fuiste descubriendo de ellos? O sea, ¿qué fuiste descubriendo en torno a la historia oficial que nos cuentan sobre los mayas? Pero, ¿qué más hay con los mayas? O sea, de esta forma, de esta manera, como tú mismo lo has descrito, de una manera como más accesible a la mayoría de la gente. Pues mira, yo te debo de ser muy honesto, lo digo en cada presentación, lo que yo descubrí fue todo, porque yo no tenía idea de absolutamente nada. Entonces, al empezar con estos libros, el ir leyendo, al ir estudiando, Ujú. se me reveló un mundo y un universo que era completamente desconocido para mí. En cada tema, en cada cultura, en cada región, todo lo que iba yo leyendo era nuevo. Por ejemplo, la historia del poblamiento del continente, pues yo había oído nada más cuando, como dices, ¿no? De la historia oficial, lo que leímos en la escuela fue que, pues cruzaron por el estrecho de Bering,
pero ¿cómo cruzaron? ¿Por qué? ¿Cómo le hicieron? Resulta que es una historia complejísima, apasionante. Y lo mismo con todas las demás historias. Regresando al tema de los mayas, que eso ocurre sobre todo con los mayas y también quizás con los toltecas, ¿no? Que su historia ha sido muy, muy distorsionada, ¿no? Por, pues, desconocimiento, también por voracidad, por comercialismo, etcétera. Muchas de las cosas que se les atribuyen a los mayas, pues no son ciertas, como eso que desaparecieron, ¿no? Hace poquito acabo de ir a presentar el libro a Quintana Roo, a Felipe Carrillo Puerto, y le presentó conmigo un amigo muy querido que es el señor Gregorio Vázquez Canché, que es maya, Ujú. y que me decía, pues ¿cómo que desaparecimos? Dice, aquí estamos. Pero eso es algo que se dice mucho, ¿no? Desaparecieron. Y ya Sí. luego vienen los que dicen, es que se fueron a las estrellas, de donde llegaron, porque eran extraterrestres, y de la Atlántida, y luego escribieron la profecía de que se iba a acabar el mundo. O sea, todas esas cosas han distorsionado de un lado, de una forma y de otra, la historia de los mayas y en general de los pueblos indígenas mesoamericanos. Entonces, en este libro yo voy pues contando, explicando, ¿no? De dónde salen, cómo vivían, cómo era su forma de gobierno, qué era el papel de cada quien en la sociedad, cómo era la relación de los ajaus, los reyes sagrados, con la gente, qué era lo que hacían. Y después también, que eso es algo muy, muy interesante que tampoco conocemos, porque te digo que se distorsiona de dos maneras. Por un lado, los que los ven como culturas inferiores, que fueron civilizadas por los españoles y la Iglesia Católica, y por otro, quienes los glorifican y elevan a alturas así como inconmensurables, ¿no? Donde todo era, vivían todos en paraísos maravillosos, donde todo era felicidad y sabiduría y flor y canto, como decía León Portilla. Y pues no, todas esas sociedades eran sociedades muy complejas, donde había mucha explotación, guerra, agandalle, y donde muchas ciudades no es que desaparecieran las civilizaciones, sino que las grandes ciudades colapsaban por revueltas internas, por conquistas, por guerras, porque las contradicciones internas y externas también hacían que, como todo ha pasado en cualquier lugar del mundo y en cualquier época, pues las grandes imperios y las grandes civilizaciones terminaban colapsando, ¿no? Oye, esta distorsión de la historia, perdóname, tiene que ver más con romantizar lo que fue, a final de cuentas, el destino de los mayas, porque como bien dices, a mí me consta que en muchas escuelas los plantean como una civilización que desaparece, cuando en realidad siguen ahí. Lamentablemente, muchos de ellos se encuentran en una situación económica complicada o se ubican en estratos sociales difíciles, de problemas, de carencias y demás, precisamente por esa falta de integración por parte de ese supuesto desarrollo que los hizo a un lado en lugar de integrarlos. ¿Se buscó romantizar un poco el destino de los mayas o tú, con base en tu investigación, qué justificación le das a esta distorsión, si es que la tiene? Pues mira, yo creo que es por muchas razones, ¿no? Son desde razones de simple ignorancia hasta razones políticas y razones comerciales, ¿no? Pues, ¿cómo le hacemos para vender? Pues está padre decir que tomas la lápida de Pacal, que parece, o sea, si le buscas, pues parece que es un astronauta y que tiene una nave y no sé qué más, y pues haces un libro y vendes muchos libros, porque pues suena interesante, ¿no? Y ya salió además en los alienígenas ancestrales, en el Eh, History Channel, y todo eso es un negocio, es una industria, ¿no? Pero también te digo, por ignorancia y yo creo que también por cuestiones políticas, ¿no? Para justificar una u otra cosa, para llevar agua a tu molino de una o de otra manera. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo un texto de Vasconcelos, ¿no? En donde habla de Hernán Cortés. Y, o sea, si tienes la más mínima idea de la historia de España, puedes decir lo que sea menos que los españoles que llegaron aquí eran las luces del Renacimiento europeo. Bueno, él en su texto dice eso, ¿no? Que Hernán Cortés era casi, casi que el intelectual del Renacimiento que llegó a liberar a las Américas, a ese continente del salvajismo con su ilustración, ¿no? Y por otro lado,
también ves a quienes sostienen, me acuerdo mucho en una exposición de grabado, había un grabado de Cuauhtémoc y decía, Cuauhtémoc, primer luchador antiimperialista del continente, ¿no? O sea, suena bien, pero totalmente fuera de contexto, pues los Claro, mexicas también eran así imperialistas. es. Entonces, por todas esas razones yo creo que se manipula y se distorsiona la información. Ahora se da mucho, ¿no? Con todos estos movimientos New Age, que a los toltecas se les achaca de todo, ¿no? O sea, Sí. eran magos y místicos y conocían la física cuántica. Entonces, pues, ante la desinformación, pues puedes decir lo que sea y vende. Oye, ¿y por qué el tren se los llevó? ¿Por qué se los llevó el tren a los mayas? Mira, obviamente utilicé esa alegoría de nuestros Ujú, tiempos, ¿no? No es un secreto para empezar que a mí el proyecto del Tren Maya no me gusta. ujú. Acabo de ir a la península de Yucatán y entiendo las razones de hacer esos proyectos y demás, pero creo que es un proyecto muy peligroso que sí dañó severamente el medio ambiente y que puede tener otras consecuencias muy graves. Pero bueno, ese es otro asunto. Simplemente quise utilizar esta idea del Tren Maya para describir algo que sí pasó, ¿no? El hecho que a a las grandes ciudades del clásico maya se las llevó el tren, o sea, se colapsaron completamente por muchas razones, ¿no? Y aquí en el libro explico varias de las razones. Hay una, por ejemplo, que es difícil de creer ante esta idea romántica de de las civilizaciones mesoamericanas, que por un lado, desde luego, eran maravillosas, avanzadísimas, increíbles, especialmente los mayas, ¿no? Con una sofisticación arquitectónica, matemática, artística increíble. Y por otro lado, por ejemplo, que eso te digo que no lo sabemos y nos cuesta trabajo hasta entenderlo, una de las razones por las que caen las capitales mayas y muchas ciudades mesoamericanas fue por el cambio climático provocado por ellos mismos, porque arrasaban con la selva y los bosques para utilizar la leña, para a la alfarería y para también para cocinar la cal y producir el estuco con que cubrían todas sus construcciones. Por ahí en el tomo 3 hago un cálculo que hizo unos arqueólogos sobre la cantidad de madera que se utilizó para Teotihuacán, Mm, para el estuco de Teotihuacán, y decía que si ponían un camión lleno de madera desde Teotihuacán hasta Tijuana, se cubría completamente la ruta de camiones de aquí hasta allá estacionados, ¿no? Y pues se acabaron convirtiendo una zona que era bosque de coníferas en un desierto. Entonces, pero así como eso hay muchas otras cosas, ¿no? Hubo una sequía muy fuerte, hubo, como te digo, conflictos internos, hubo llegadas de grupos externos también. Y también algo muy importante que se cuenta en el tomo 3 es que la caída de Teotihuacán, que era la capital de mesoamericana, la que literalmente partía el queso, controlaba las rutas comerciales, etcétera, al caer Teotihuacán, caen sus ciudades aliadas en todo Mesoamérica y también caen las ciudades que le eran afines en la zona maya. Y eso provoca todo un cambio geopolítico. oye, este punto que como bien lo planteas, tan interesante desde el punto de vista que siempre hay la política, la cuestión económica, la cuestión comercial y que parecería que la historia es cíclica con otros nombres, con otros rostros, si quieres incluso con otros dominios en cuestión de razas y de credos, pero que a final de cuentas son los mismos problemas que se enfrentaron desde un principio a los que se enfrentan ahora. Claro, sí, pues digo, es la condición humana, los problemas humanos, las soluciones humanas, ¿verdad? Y sí, a mí también eso me resultó muy interesante descubrirlo. Mi maestro López Austin, él era historiador y era materialista dialéctico, entonces, y marxista, pues muy ilustrado. Y él insistía mucho, ¿no? En analizar la historia mesoamericana desde los conflictos sociales, ¿no? Que, pues como decía Marx, la lucha de clases era el motor de la Mm. historia y pues lo vemos también aquí en estas sociedades, ¿no? Ahora, todo eso que estoy diciendo, para no espantar a la gente, que suena así como muy técnico, lo cuento, como te decía, de una manera Sí, sencilla, muy digerible. humorística, con mucho monigote.
En este libro, por ejemplo, de los mayas, está muy bonito por muchas razones, porque la historia es apasionante, pero además hay muchos, no nada más caricaturas mías, sino muchas imágenes, ¿no? De las diferentes ciudades mayas, de los gobernantes, los dibujos de las estelas, en donde retrataban a sus gobernantes, los murales de diferentes sitios, los glifos, ¿no? Se explica un poco lo de, pues, cómo era su escritura, cómo nombraban los topónimos de la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, gráficamente creo que es un libro muy rico que además de darles mucha información, los va a divertir y creo que van a disfrutar mucho también la parte gráfica. Oye, esa mezcla que como dices la crea el maestro Rius, eh, es tan necesaria para atraer a la gente a la lectura, para llevar a la gente de la mano, incluso muchas veces, y para enriquecer el texto, porque no es lo mismo de repente ver el puro texto, la densidad del mismo, que cuando de repente lo acompañas con este tipo precisamente de imágenes, de dibujos de monitos, que son, aparte de todo, una enorme, enorme calidad, oye. Fíjate que sí, o sea, Ríos fue, ya ves que Monsiváis decía que Ríos era la verdadera Secretaría de Educación Pública de México, ¿no? Yo y mis compañeros del Chamuco trabajamos con Ríos más de 2 décadas y lo acompañamos a cientos de presentaciones. Y era impresionante en cada presentación, como terminábamos de hacer nuestro numerito, de presentar lo que íbamos a presentar, y la gente inmediatamente quería preguntarle y decirle cosas a Ríos, y todos era, gracias a Ríos me hice ateo, gracias a Ríos me hice vegetariano, gracias a Ríos aprendí a jugar dominó, ¿no? O sea, Rius le dio a la gente, le abrió las puertas a muchos temas que eran muy complicados, como la economía, la historia, etcétera, y muchos otros temas también, literatura, religión, e hizo posible una introducción, como él decía, no eran temas que los abordaba y los hacía para principiantes, pero eso hacía que la gente entrara a los temas y después continuara con su investigación. Y sí, me parece una herramienta valiosísima y por eso yo en vez de inventar el hilo negro, con el permiso del maestro Rius, decidí continuar con el formato que él inventó y usarlo para difundir estos temas, ¿no? Que a mí me interesan mucho. Finalmente, querido Patricio, después de 4 tomos, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que te maravilla? ¿Qué es lo que dices? Ay, de la cultura mesoamericana, ¿con qué te quedas? Híjole, me quedo, mira, primero que nada con un entendimiento que yo no tenía después de todos estos años de estudio y de lectura. Eso en cuanto a la investigación y al conocimiento que yo he acumulado, ¿no? Que he tenido, que es maravilloso porque yo siempre quise entender esta historia que no conocía y realmente me encanta. Por otro lado, pues una gran apreciación, una nueva apreciación de estas culturas, que muchas son culturas vivas, ¿no? Y entonces ya no soy el que era, que iba a una zona, a un sitio, a una ciudad, en diferentes lugares del país y no entendía nada. Ahora sí sé, ¿no? No soy un especialista, pero sé qué pasó aquí, qué vivieron, quiénes vivieron, cómo vivían, cómo se relacionaron, de qué época es, etcétera. Y eso es muy rico. Y otra que me acaba de pasar, que es maravilloso, es el contactar, el tener la posibilidad de contactar con personas y con pueblos que son de estas culturas y que están ahí. Ahora te digo que acabo de ir a Quintana Roo y a Yucatán, y este amigo, Gregorio Vázquez Canché, que además de ser historiador, es sacerdote maya, es chamán, ellos le llaman men, de una, o sea, de un linaje maya auténtico y él me decía, mira, Patricio, en las ciudades sí hay sincretismo religioso con la cultura católica. Dice, pero en las comunidades, la espiritualidad maya y las creencias mayas y la cultura y la forma de la vida maya está intacta, ¿no? Y eso me parece absolutamente maravilloso, que después de todo este tiempo, esas culturas ahí están y me da pues muchísima emoción poder constatarlo, ¿no? Mi querido y admirado Patricio, pues ahí tiene usted, amigo y amiga de esta comunidad, aquí lo tiene.
México, antes de ser México, tomo cuatro, los mayas del clásico, para que usted, por supuesto, lo adquiera. De verdad lo va a disfrutar muchísimo, le va a dejar un enorme, pero enorme aprendizaje de una forma muy agradable, muy didáctica, me atrevería a decir, muy pedagógica, y de verdad que es una aportación enorme a la discusión. Mi querido Patricio, yo te agradezco muchísimo, de verdad, el honor de platicar contigo y que nos permitas aprender de ti. Muchas gracias, Jesús. Muchos saludos a todos. Y pues sí, ahí les recomiendo y les encargo los libros. Además de todo, se van a reír, que creo que eso es muy importante, porque como alguien decía, el, no es la letra con sangre entra, sino la letra con humor entra.